Frente a toda la academia, Lu Jinran se erguía como una estrella, brillante, hermosa e innegablemente talentosa. Durante el rito de invocación, ella llamó nada menos que al legendario dios de la guerra, Bai Qi, convirtiéndose instantáneamente en el orgullo de la escuela. Sin embargo, entre la multitud, un estudiante solitario se burló. ¿Solo un 40% de compatibilidad y todos actúan como si fuera la elegida? Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. ¿Un don nadie de los más bajos se atreve a criticarme? Los espectadores estallaron en risas burlonas, tratándolo como a un payaso arrogante. Hace 100 años, una arena divina descendió sobre esta tierra, alterando las reglas del mundo. Deidades largamente perdidas despertaron y el mito se convirtió en realidad. Ahora, cualquier joven que cumpla 16 años puede intentar despertar un espíritu divino. Quienes lo logran obtienen poderes divinos y el derecho a representar a su facción en la arena mítica. Pero la invocación no es un ritual seguro. Si se llama al dios equivocado, el invocador puede enfrentar la aniquilación instantánea. Y este chico, que antes solo era un estudiante de secundaria de otro mundo, de alguna manera ha sido arrastrado a este juego de dioses. Después de preguntar aquí y allá, finalmente se enteró de que hoy era el día de despertar divino que ocurre una vez cada década. Desafortunadamente, la facción del Reino del Este llevaba mucho tiempo sufriendo el colapso de su linaje de dioses nativos. Esta debilidad había provocado repetidas derrotas contra el vecino dominio Sakura en la arena mítica. Justo entonces, el señor de la ciudad subió a la plataforma y anunció solemnemente el inicio del ritual de invocación. La multitud estalló. Este podría ser el tan esperado momento en que el Reino del Este resurja. Al mirar la ficha de invocación en su palma, no pudo evitar suspirar. Este mundo era realmente brutal. Un solo error y una invocación fallida significaban la aniquilación instantánea. En ese momento, vestida con túnicas blancas y fluidas, Lu Jinran subió al escenario, convirtiéndose en la primera en pisar el altar sagrado. Toda la arena quedó en silencio. Con su talento, todos creían que invocaría a un dios poderoso. Desafortunadamente, el Reino del Este ya había perdido 2 combates esa mañana en la arena mítica. La situación era crítica, y si Lu Jinran lograba invocar a una deidad poderosa, tal vez podría cambiar el rumbo. Avanzó con una confianza serena, mientras incluso el señor de la ciudad a su lado esperaba en silencio que ella despertara a un dios de alto rango para salvar a su facción de la deshonra. Cuando la punta de sus dedos tocó el cristal de invocación, una explosión de energía radiante se expandió hacia afuera, atrayendo la mirada de todos. El viejo erudito que estaba junto al señor jadeó. Esa es la señal de un dios de alto grado. Momentos después, 3 imponentes figuras divinas emergieron en el cielo, emanando un poder abrumador. Sin embargo, ninguno de ellos había sido registrado jamás en los antiguos archivos del Reino Oriental. Pero su corazón se encogió. Esas siluetas se parecían exactamente a los legendarios dioses de la guerra de su vida pasada en la tierra. La multitud murmuraba especulaciones, las voces se elevaban con emoción. Y entonces, la voz de Lu Jinran sonó como una campana de plata. El dios de la matanza, cuyo nombre resuena a lo largo de la historia. La batalla de los acantilados rojos se tiñó de sangre. Yo, Lu Jinran, humildemente invito al dios de la guerra, Bai Qi, a descender. En respuesta, la forma divina de Bai Qi comenzó a descender desde los cielos, acercándose lentamente al altar. Sin embargo, no podía quitarse de encima la confusión. ¿Acantilados rojos? ¿No era Bai Qi famoso por la batalla de Changping? Eso fue en una era completamente diferente. Jiao rápidamente lo apartó y le susurró con severidad. Lu Jinran es la hija de un inmortal de la espada. Con esa clase de linaje, ¿cómo te atreves a cuestionarla aquí, precisamente? Más voces se unieron a la burla. ¿Quién se cree este payaso, inventando tonterías como una supuesta batalla de Changping? Eso ni siquiera aparece en los registros históricos. Una silenciosa tristeza se instaló en su corazón. Este mundo, su civilización, realmente había sufrido una ruptura. La gente había olvidado su pasado, su legado bañado en sangre, y lo había reemplazado con mitos vacíos. Entonces llegó el anuncio oficial del señor de la ciudad. Lu Jinran había alcanzado un 40% de compatibilidad, invocando con éxito a una deidad de rango S, Bai Qi, el dios de la matanza.
Lu Jinran lo miró de reojo, con la mirada fría y orgullosa, como si en silencio dijera, ¿ahora entiendes la diferencia entre nosotros? Sin embargo, ella seguía siendo joven. Su verdadero poder necesitaba tiempo para desarrollarse. Todos esperaban el regreso de su padre, el famoso inmortal de la espada que custodiaba la frontera, para que los guiara en la próxima guerra divina. Pero en lugar de retirarse, Lu Jinran alzó la vista hacia las dos siluetas divinas que aún flotaban suspendidas en el cielo. El señor de la ciudad frunció el ceño. ¿Qué intenta hacer ahora? Ella se movió bajo una de las figuras, una presencia imponente envuelta en una túnica imperial negra. Solo su aura proclamaba que era un soberano. Susurros recorrieron la multitud. ¿Podría ser aquel al que llamaban el Emperador Eterno? ¿El joven que pacificó el reino, un rey guerrero de 1000 campañas? Quizá, solo quizá, sea el legendario Taizong, pero los registros de sus hazañas no son más que sombras que se desvanecen ahora. Él echó un vistazo a la estatua divina e inmediatamente negó con la cabeza. Ese no puede ser Li Shimin. Durante el periodo Sui y Tang, los emperadores vestían túnicas de un amarillo brillante. Ninguna dinastía en la historia registrada vistió a sus monarcas de negro. Lentamente se acercó a la figura sombría. A medida que la presencia divina lo envolvía, sintió una oleada de una presión profunda e inmensa. Había algo en ello que despertó un recuerdo familiar. De repente, una voz anciana resonó en toda la arena. Este es el primer dios de clase imperial que aparece en 100 años. Pero cuidado, ha habido incontables gobernantes a lo largo de la historia. Si se invoca al equivocado, la reacción podría matar al invocador al instante. El orador no era otro que el decano Li Xian de la prestigiosa Academia Skyward, la máxima autoridad entre las 4 grandes instituciones. Incluso el señor de la ciudad dio un paso al frente alarmado. Lu Jinran, eres el futuro del reino. No podemos permitir que corras un riesgo tan mortal. Pero Lu Jinran vaciló. Su mirada se mantenía fija en la figura imperial que flotaba arriba. Si se apartaba ahora, esta deidad suprema podría desaparecer del mundo para siempre. Li Xian intervino de nuevo con firmeza. No podemos arriesgar el destino de nuestro futuro campeón más fuerte. Sin demora, emitió una orden de emergencia, activando reservas de destino nacional acumuladas durante 10 años para estabilizar temporalmente la esencia de la deidad. Su única esperanza era ver si algún estudiante entre ellos podía reconocer al dios. Volviéndose hacia los jóvenes reunidos, Li Xian los recorrió a todos con la mirada. Aunque los registros históricos eran vagos, muchos creían que esta deidad se asemejaba al legendario emperador Taizong. Y si eso era cierto, entonces esta presencia divina podría ser la clave para el renacimiento de su civilización. El Reino del Este ya había sufrido 2 derrotas devastadoras en esta guerra por el destino nacional, ambas a manos del dominio Sakura. Una derrota más, y su lugar en la arena mítica podría perderse para siempre. Li Xian se dirigió a la multitud con una intensidad grave. Si alguno de ustedes reconoce a esta deidad, dé un paso al frente. Pero permítanme ser absolutamente claro. Si invocan al dios equivocado, morirán donde están. Así que, ¿alguien aún está dispuesto a intentarlo? Susurros llenaron el aire. Muchos empezaron a dudar. Quizás este no era el emperador Taizong después de todo. Un error aquí significaría una muerte segura. Pero los guerreros del Reino del Este nunca fueron conocidos por su cobardía. Un joven gritó, «Yo lo haré, lucharé por el reino, aunque me cueste la vida». Una chica dio un paso al frente con la misma valentía. Kun Yu, de la Academia de la Ciudad Mágica, dispuesta a arriesgarlo todo. Más voces se sumaron, estudiantes gritando los nombres de sus academias y comprometiéndose con la causa. Por el reino no tememos morir. Justo entonces, una figura levantó la mano y dio un paso al frente para silenciar el bullicio. Este deidad, creo que su verdadera identidad difiere de la suposición del director. Lu Changshen de la Academia Jinling. Seré yo quien lo intente. La multitud se volvió en un silencio atónito. ¿No era ese el bufón que cuestionó a Lu Jinran antes? Sohal se inclinó y susurró. «Estás seguro, un error y estarás muerto». Pero Lu Changshen no respondió. Observando desde un lado, el director Li Xian sintió un atisbo de inquietud. ¡Qué joven tan extraordinario! Aún así, no pudo evitar preguntarse si Lu realmente comprendía la historia de este emperador.
Después de toda su investigación, la única figura que coincidía con los rasgos de esta deidad era el emperador Taizong. Aún así, asintió a regañadientes. Puedes intentarlo, pero ten claro el riesgo. Lu sonrió levemente. Déjamelo a mí. En cuanto al riesgo, no hay nada que considerar. Sé exactamente quién es este emperador. Desde las gradas opuestas del dominio Sakura se escucharon oleadas de risas. Mira a ese tonto, tan ansioso por morir. Y encima cree que es algún tipo de héroe. Pero detrás de Lu estallaron vítores desde el lado del Reino del Este, coreando su nombre con un orgullo inquebrantable. Él extendió la mano y la colocó sobre el cristal de invocación. En el instante siguiente, una luz carmesí brillante estalló desde el altar, tan cegadora que la multitud tuvo que cubrirse los ojos. La expresión de Lu Yinran cambió al instante. ¿Qué? Él también activó una deidad desconocida de alto nivel. ¿Será posible que este payaso haya despertado algo incluso más poderoso que lo mío? El dominio Sakura quedó atónito. ¿Luz carmesí? Siempre habían creído que el naranja era el grado divino más alto. ¿Existía un rango incluso superior a ese? Incluso la delegación de la Federación Lanza Firme apretó la mandíbula de frustración. No habían visto ni una sola luz divina de nivel amarillo, y ahora estaban presenciando una carmesí. La voz del decano Li Xian era profunda y firme. Esta es el aura de una deidad de rango SSS. Los rangos divinos conocidos son blanco, verde, azul, púrpura y naranja. Pero pocos saben que, más allá del naranja, existe un nivel prohibido, el carmesí. Los señores de la ciudad se quedaron atónitos. Una deidad de rango SSS. ¿Podría realmente existir un dios así en la historia olvidada del reino oriental? Pero Li Xian entrecerró los ojos y murmuró. El rango SSS es solo una medida del dios, no del invocador. Y este chico ni siquiera ha comenzado a mostrar todo su poder. Incluso Lu Yinran parecía atónita. ¿No era él solo un estudiante que estaba fracasando? Y sin embargo, había invocado una fuerza más poderosa que cualquier cosa que ella hubiera visto jamás. La figura colosal que se formaba en la luz irradiaba una presión divina aterradora, una presencia que parecía declarar, la victoria regresará al reino. Li Xian jadeó al reconocer la figura. Un hacha de batalla, un titán que alcanza los cielos. ¿Podría ser Xingtian, el antiguo dios de la guerra? Lu Changshen esbozó una leve sonrisa. Un decano debería saberlo mejor. Xingtian luchó sin cabeza, viendo con su pecho, hablando desde su vientre, blandiendo dos hachas con furia. Este ser no es Xingtian. Aún así no podía culparlos del todo. La mitología de este mundo había sido enterrada y olvidada hace mucho tiempo. Quizás por eso lo habían traído aquí en primer lugar. Entonces su voz resonó a través del altar sagrado, solemne y contundente. En el principio, Pangu separó los cielos y dio forma al mundo. Aunque su cuerpo cayó, su alma permanece eterna. Lu Changsheng de la Academia Jinling humildemente invoca al Dios creador, Pangu, para que descienda. La multitud jadeó incrédula. ¿Dios creador? ¿Qué clase de deidad se supone que es esa? Muchos espectadores del Reino del Este parecían confundidos. ¿Cómo es que Lu Changsheng siquiera conoce a ese dios llamado Pangu? Pero para quienes conocían las leyendas antiguas, la respuesta era aterradora. Pangu, el que separó los cielos y dio origen al mundo, un ser sin comparación posible. Si Lu realmente pudiera usar el poder de Pangu en combate, el enemigo ni siquiera tendría tiempo de suplicar por misericordia. En ese momento, un panel de sistema resplandeciente apareció frente a él. Nombre, Lu Changsheng. Compatibilidad, 1% deidad vinculada, Pangu. A lo lejos, en lo más profundo del templo de todas las deidades, donde se clasificaba y registraba a cada dios del reino oriental, por encima de todos, en el pedestal más alto, se erguía la figura solitaria del dios creador, Pangu. ¡Boom! En el momento en que el sistema confirmó el vínculo, un acólito del templo levantó un martillo ceremonial y golpeó la campana celestial de la divinidad. Resonó 9 veces en rápida sucesión. Cada campanada retumbó por toda la tierra, sacudiendo incluso los cielos. Incluso el inmortal de la espada Liu Qing, apostado en las tierras fronterizas, se detuvo y frunció el ceño. ¿Acabo de oír 9 campanadas? El director Li Xian temblaba de emoción. 9 repiques, el número divino de la perfección. Es algo sin precedentes.
realmente ha despertado al Dios Supremo. Incluso Lu Jinran no pudo ocultar su asombro. Dicen que el Dios más poderoso jamás registrado solo provocó 3, pero esto está en otro nivel completamente diferente. Mientras tanto, el caos estalló en las gradas del dominio Sakura. ¡Qué demonios! Ese mocoso del Reino del Este acaba de despertar a la deidad de más alto nivel. El emperador Takura se volvió hacia un joven encapuchado conocido por su estilo de combate basado en serpientes. ¿Puedes eliminar a Lu Changsheng? El hombre sonrió con arrogancia. Aunque haya invocado al dios de más alto nivel, su compatibilidad es solo del 1%. No podrá invocarlo completamente en la arena. Con su poder actual, aplastarlo será fácil. Al escuchar esto, la mirada de Takura se volvió fría. El Reino del Este ha sido nuestro rival jurado desde hace mucho tiempo. Ese chico debe ser eliminado ahora, antes de que se convierta en una amenaza para todos nosotros. Sin dudarlo, activó el ritual prohibido, el duelo de dioses con nombre sellado. Mientras tanto, la imagen divina de Pangu se desvanecía lentamente. Aunque SSS se considera el límite de la clasificación de dioses, Pangu claramente supera incluso eso. Lu Changsheng, limitado por su compatibilidad actual, no podía invocar completamente a Pangu en el campo de batalla, pero era más que capaz de llamar a otro dios de alto rango. Mientras se dirigía hacia otra estatua para comenzar la siguiente invocación, el suelo bajo sus pies explotó. Una oleada de energía lo elevó por los aires. El rostro del director Li Xian se ensombreció. Esto debe ser un duelo de nombre sellado. Han quemado 10 años de su fortuna nacional para atraparlo en una batalla dimensional. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Lu fue completamente teletransportado. Ni siquiera había tenido tiempo de completar su invocación. Mientras su figura se desvanecía en proyecciones brillantes, ni siquiera Li Xian pudo hacer nada para detenerlo. Furiosos, los instructores maldijeron hacia las gradas enemigas. ¡Cobardes! ¿Han caído tan bajo? Incluso el siempre sereno Lu Jinran no pudo contenerse. ¡Esos bastardos! En el lado del dominio Sakura, el ambiente era de triunfo. El miedo que habían sentido antes se había transformado en burla. Después de todo, la estrella en ascenso del Reino del Este estaba a punto de morir. Y si lograban matar a Lu Changsheng ahora, los 10 años de destino nacional invertidos serían recuperados de su alma. En otro lugar, el inmortal de la espada, Liu Qing, recibió una alerta urgente del sistema de destino nacional. Su asistente explicó rápidamente. El dominio Sakura acaba de quemar 10 años de destino nacional para activar prematuramente la arena mítica. Su objetivo es eliminar a la estrella en ascenso del Reino del Este antes de que despierte por completo. Según las reglas, el duelo divino de bloqueo de nombre solo puede dirigirse a individuos vinculados a dioses, cuyo deidad sea de rango S o superior. Una vez iniciado, el objetivo debe responder. El asistente se secó el sudor de la frente. 10 años de destino solo para matar a un estudiante. Es realmente despreciable. Los puños de Liu Qing se apretaron con fuerza. Si le sucede algo a nuestro campeón en esa arena, entonces el próximo año mi espada abrirá un camino a través de la fortaleza Saikyo. 2 minutos y 30 segundos después, la figura de Lu Changsheng se materializó en el campo de batalla divino. Frente a él estaba un guerrero envuelto en una armadura escamada, anfitrión del dios serpiente, Yamato Noroki. El hombre sonrió con arrogancia. ¿Tú? ¿Te atreves a subir al escenario así? Con tu fuerza actual podría destrozarte sin siquiera sudar. Pero Lu no respondió. Sabía que no podía invocar a Pangu aquí, pero tenía fe. El dios imperial estabilizado por Li Xian podría aún regresar al campo. Enfurecido por su silencio, el enemigo gritó. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera te atreves a mirarme? Y entonces, de repente se quedó paralizado. El rostro de Lu Changsheng permanecía tan sereno como siempre. Él inclinó la cabeza y dijo con ligereza. Una serpiente como tú probablemente serviría para un buen caldo. El guerrero dios serpiente soltó una risa burlona. Tienes la lengua bastante afilada. Veamos si sigues hablando así de duro cuando estés de rodillas. Mientras ambos tomábamos nuestros lugares en el escenario, una mujer de largo cabello dorado descendió del cielo, con una presencia imponente y majestuosa. Ella era la árbitra designada para esta batalla. Cada movimiento que hiciéramos sería juzgado por su decreto. Se decía que si el Reino del Este perdía de nuevo hoy, el destino de más de la mitad de su población sería drenado a la fuerza y transferido al dominio Sakura.
En ese momento, apareció ante mí una interfaz brillante, mostrando las reglas principales de la arena mítica. Regla 1. 5 deidades serán generadas aleatoriamente en cada ronda. Debes elegir una para invocar. Regla 2. Una vez que una deidad ha sido invocada, no puede volver a usarse en rondas futuras. Regla 3. Al mejor de 5. El primero en ganar 3 rondas sobrevive. El perdedor y su dios perecerán. Me gustan estas reglas. Simples, brutales, justas. La victoria trae la supervivencia, la derrota significa la muerte. Ese maldito bastardo de la serpiente ha reclamado la vida de innumerables guerreros de mi reino. Hoy estoy aquí para saldar cuentas. Él soltó una risa sombría. Bien, eso es exactamente lo que esperaba. Mientras ambos confirmábamos los términos, la voz del juez resonó en la arena. Que comience la batalla mítica, representando al dominio Sakura, Matsumoto Gensu, vinculado a Dios de rango S, portando a la deidad de rango SS, Yamata Noroki, representando al Reino del Este, Liu Kangxiong, vinculado a la deidad de rango SS, Pangu, el Dios creador, Obensei. El juez esbozó una leve y seductora sonrisa. Claramente, ella esperaba con ansias esta ronda. En el siguiente instante, la imponente figura de Yamata Noroki descendió de los cielos, enroscándose con un poder amenazante detrás de Matsumoto Gensu. Él sonrió con desdén, rebosante de arrogancia. Yoshi, esto ya lo tenemos ganado. Mi dios serpiente ya ha destrozado a 2 de tus campeones. Prepárate para temblar, mocoso. Justo entonces, 5 siluetas divinas comenzaron a emerger detrás de Liu Kangxiong, resplandeciendo con un poder ancestral. Un suspiro colectivo se elevó entre la multitud. Simpangu, un pensamiento amargo resonó en sus corazones. Los cielos han abandonado el reino del este. Pero la mirada de Liu se fijó firmemente en una figura imperial en particular entre las 5. Un monarca como él nunca debió ser olvidado por el pueblo del reino del este, ni enterrado bajo el polvo de los registros rotos. Desde las gradas, el decano Lixian gritó con urgencia. Kangxiong, ese emperador, podría ser Taizong de la dinastía Tang. Liu Yanran vaciló. Su voz sonaba pensativa. No, creo que se parece más al emperador Ming Zhu Yuanzhang. Al escucharlos a ambos, Liu solo pudo negar con la cabeza en silencio. Ambos están equivocados. En lugar de corregirlos, recitó la verdad con calma. El soberano Qin barrió los 6 reinos. Todos los señores se inclinaron hacia el oeste. Su mirada gobernó todo bajo el cielo. Él fue el único y verdadero emperador de todas las épocas. Liu Kangxiong se inclinó solemnemente y habló con reverencia. Yo, un indigno descendiente del reino del este, rindo homenaje al primer soberano, el emperador Qin Shi Huang. Boom. Un pilar de luz dorada estalló desde los cielos, envolviendo a la figura divina que se estaba formando. En cuestión de segundos, la silueta se solidificó, imponente, majestuosa, y descendió lentamente al campo de batalla. Desde un costado, el señor de la ciudad estalló de emoción. Los cielos bendicen nuestro reino. Incluso el primer emperador ha regresado a nosotros. Pero el director, Li Xian, solo suspiró en silencio. ¡Ay, es un dios humano! En la jerarquía divina, los dioses humanos, aquellos nacidos de leyendas mortales, eran generalmente más débiles que sus contrapartes, los dioses bestias primigenios y salvajes. Liu acababa de vincularse con esta figura imperial, mientras que Yamata Noroki ya era un dios bestia de rango SS, completamente manifestado. En un enfrentamiento directo, las probabilidades no favorecían al emperador. Matsumoto Gensu se burló. Así que realmente no pudiste invocar a Pangu. Y para empeorar las cosas, llamaste a un patético dios humano. ¡Qué lamentable! Pero Liu Kangxiong lo ignoró, inclinándose con profundo respeto ante la figura divina. Liu Kangxiong, descendiente de tu pueblo, ofrece su humilde saludo, primer emperador. El mundo puede haberte olvidado, pero yo no lo haré. Desde hoy, tu legado será recordado, grabado en la eternidad. Liu Kangxiong alzó la voz con convicción. Mi ancestro una vez dominó todas las tierras, unificando 6 reinos bajo su estandarte, esculpiendo ríos y montañas en orden, construyendo muros que se extendían hasta los confines del reino, rechazando a cada invasor del reino del este. Al terminar de hablar, un dragón dorado surgió del cuerpo de Qin Shi Huang, elevándose alto en el aire, su rugido sacudiendo los cielos. Inmediatamente después apareció una alerta del sistema.
La compatibilidad de Liu Kangxiong con Qin Shi Huang ha alcanzado el 60%. Los estudiantes estallaron de emoción. Después de escuchar la declaración de Liu, muchos se sorprendieron al descubrir cuán legendario era realmente el primer emperador. Pero Matsumoto Gensu se burló, sin estar impresionado. ¿Y qué si fue un emperador? No es más que otro dios humano. ¿De verdad crees que puede mover los cielos? Al ver un destello de confusión en el rostro del emperador, Liu explicó con calma. Ese pertenece a la facción enemiga que busca deshonrar al reino del este. La expresión de Qin Shi Huang se oscureció. Su voz retumbó con furia. Cualquiera que amenace mi reino será castigado sin piedad. La audiencia del dominio Sakura soltó una carcajada. Grandes palabras para un dios de segunda categoría. ¿Acaso olvidó cómo destrozó a sus dos últimos campeones? Gensu se burló con desdén. Típico emperador, siempre lleno de fanfarronería. Entonces, con un movimiento de muñeca, Yamata Noroki avanzó. Su aura era opresiva. ¿Un dios humano desafiando a un ser verdaderamente divino? Tienes agallas, eso te lo reconozco. Yomita Norochi habló fríamente, su voz rebosante de desprecio. Esperaba un enfrentamiento digno, una guerra divina que valiera mi tiempo, pero en su lugar me encuentro con un dios humano. Echó un vistazo al cuerpo del primer emperador, delgado, y se burló. Ese cuerpo ni siquiera parece suficiente para quedarse atascado entre mis dientes. Los ojos de Qin Shi Huang ardían de furia. Jamás, durante su reinado, nadie se había atrevido a burlarse de él en su presencia. Entonces, lentamente, una espada dorada se formó en su mano, de 3 pies y 6 pulgadas de largo. Su filo brillaba como el fuego. Esta era la legendaria espada de la unificación, venerada durante siglos como la mayor hoja del reino mortal. Esta espada, rugió el emperador, fue forjada en nombre de la unificación del reino. Desde las gradas del público en el dominio celestial de Brahma, se propagaron susurros de asombro. ¿Ese dios humano del reino del este realmente va a enfrentarse al Orochi de frente? Incluso los espectadores de la vieja Federación de la Lanza se pusieron serios. La verdad es algo trágico. Por fin lograron invocar a alguien, y ahora está a punto de ser aplastado. Pero no todos estaban sombríos. Muchos se inclinaron hacia adelante, movidos por una curiosidad morbosa. ¿Puede un dios humano realmente enfrentarse a una deidad verdadera? La gran serpiente entrecerró los ojos, divertida. Entonces ven, baila para mí, emperador mortal. Espero que tu pequeña espada no me aburra. En un repentino destello, Yomita Norochi se lanzó hacia adelante, su cuerpo enrollándose con fuerza violenta. ¿Un mortal se atreve a desafiar a los dioses? Entonces muere como tal. ¡Boom! El impacto golpeó como un meteorito. La arena bajo ellos se hizo añicos, explotando en fragmentos y polvo. Al ver el golpe destructivo de Yomita Norochi, el emperador Takura sonrió con suficiencia. Ese llamado emperador humano terminará igual que los dos últimos dioses, hecho pedazos sin poder resistirse. El público del dominio Sakura se rió a carcajadas. ¿Invocaron a un dios humano? Por muy raro que sea, jamás podrá compararse con un dios bestia nacido y criado como tal. Pero entonces, una cegadora puerta dorada estalló desde debajo de la arena, rugiendo hacia el cielo. En un instante, las espadas de Qin Shi Huang surcaron el aire, cercenando de un tajo una de las cabezas de Yomitan Orochi. La espada de la unificación brillaba con el fantasma de un dragón dorado de 5 garras, cuya aura resultaba asfixiante. ¡Tud! La cabeza de la serpiente cercenada cayó al suelo, salpicando sangre sobre la piedra. La sonrisa de Takura se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Ese golpe fue del emperador humano? Liu Jinran se puso de pie de un salto, incapaz de contenerse. Él lo hizo de un solo golpe. Le cortó una de las cabezas a Orochi con un solo tajo de espada. Es una locura. Incluso Yomitan o Orochi parecía conmocionado. No hay energía divina en tu interior. ¿Cómo puedes manejar un poder igual al de un dios? Qin Shi Huang alzó la cabeza lentamente. Su voz resonó como una campana en la arena destrozada. Obedecer es vivir. Resistirse es morir. Lo que fluye en mí no es poder divino, sino la voluntad de 10 millones de cultivadores del reino del este. Estoy forjado por las antiguas artes del Qi de la era pre-Qin, una fuerza que desafía al mismo cielo. ¿Quién eres tú para enfrentarte a mí? El decano Luxion parecía un niño emocionado, con los ojos brillando. No puedo creerlo.
Nuestros ancestros del Reino del Este realmente crearon una técnica de chi capaz de sacudir el mundo. En cuanto se mencionó la cultivación de chi, la mirada de Yomitano Orochi se agudizó, pero aún así esbozó una sonrisa burlona. Interesante, pero lo único que lograste fue cortar una cabeza. Mientras hablaba, el muñón cercenado se retorcía y contorsionaba. En cuestión de segundos, una nueva cabeza de serpiente había crecido por completo. Mi cuerpo divino se regenera sin fin. Las extremidades pueden restaurarse. La muerte no es mi destino. Orochi soltó una risa gutural que retumbó por toda la arena. Eres solo un dios humano. ¿Qué te da derecho a pararte frente a mí? A sus ojos, los mortales existían para arrodillarse y suplicar. Que un emperador humano lo hiriera era una ofensa que no podía ser perdonado. Pero Qin Shi Huang se mantuvo erguido, imperturbable. He conquistado reyes y unificado reinos. ¿Crees que una bestia como tú puede asustarme? Si caigo hoy, caeré sin remordimientos, pues llevo el honor de mi pueblo y el peso de 1000 años. Esa rebeldía finalmente quebró la paciencia de Orochi. Con un rugido, las 8 cabezas se lanzaron a la vez, una ola abrumadora de colmillos y furia. Pero cada ataque era respondido con arcos de espada cegadores y pasos atronadores. El emperador humano se mantuvo firme, desviando a una serpiente tras otra. Aún así, él era solo un humano. Poco a poco comenzó a flaquear. Heridas se abrieron por todo su cuerpo, y su postura vaciló. Mientras tanto, Yamata no Orochi, aunque herido, seguía regenerándose. Su cuerpo divino se restauraba a una velocidad aterradora. Pronto, cada herida desaparecería. En las gradas del Reino del Este, muchos espectadores apenas podían seguir mirando. No era que el emperador humano fuera débil, sino que la regeneración inmortal de Yamata no Orochi era simplemente demasiado monstruosa. Incluso el propio Qin Shi Huang parecía conmocionado. En todos los textos antiguos que había estudiado, ni siquiera los inmortales eran realmente imposibles de matar. Pero no retrocedió. En el lapso de una 10.000ª de parpadeo, atacó de nuevo, cortando otra cabeza de serpiente. Iba a poner a prueba una verdad. ¿Podría matar más rápido de lo que la bestia podía sanar? Sin embargo, después de solo 2 vueltas y media, el Orochi asestó un golpe brutal. Había sentido su fatiga, dándose cuenta de que cada uno de sus ataques se volvía más lento, más desesperado. ¡Bum! El cuerpo de Qin Shi Huang se estrelló contra el suelo de la arena, haciendo que la piedra estallara a su alrededor. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su fuerza estaba casi agotada. En las gradas, una niña sollozaba incontrolablemente. La arena mítica corre con la sangre de nuestros antepasados. Es demasiado doloroso de ver. La expresión del decano Lixian se transformó en desesperación. Se había preparado para rendirse. Si Liu Kangxiong aún viviera, tal vez el Reino del Este tendría un futuro. Pero ahora, no podía permitir que otro ancestro muriera. Yamata no Orochi avanzó con una presión abrumadora. Aunque solo tenía 8 cabezas, a los ojos del emperador, se extendían hasta el infinito. Sin embargo, bajo esa presión, Qin Shi Huang percibió algo familiar. Un pulso, una corriente, el chi del Reino del Este elevándose. Se irguió una vez más, su voz resonando como un edicto real. Todo bajo el cielo pertenece al trono, y ustedes, bastardos, se atreven a desatarse ante su poder. Y entonces, de los cuerpos de la élite abajo, sombras divinas fueron arrancadas hacia arriba, atraídas hacia la arena. No solo ellos. Por todo el reino, incontables llamas doradas de alma se alzaron de los cuerpos de cada ciudadano divino, convergiendo hacia el emperador humano. Los espíritus dorados que inundaban la arena no eran otros que la armadura celestial, Qin, una legión divina forjada por el propio emperador humano para proteger el Reino del Este durante siglos. Qin Shi Huang soltó una fría carcajada. ¿Te atreves a desafiarme? Con un solo rugido atronador, ¡maten! El mismo cielo tembló. El campeón de Yamata no Orochi comenzó a entrar en pánico. ¿Cómo podía un simple dios humano invocar fuerzas divinas tan aterradoras? Pero se aferró a su arrogancia. No importaba que un dios humano seguía siendo eso, un humano. Jamás podrían igualar a los verdaderos dioses como su Yamata no Orochi. Aún así, pensó en otra forma de ganar. Si mataba al elegido, Liu Kangxiong, la victoria sería suya.
Activó su habilidad y su cuerpo se desvaneció de la vista. ¿Y qué si estás bendecido por el cielo? No dejaré que vivas lo suficiente para crecer. ¡Zas! En un instante, el campeón extranjero reapareció detrás de Liu Kangxiong. Tanto el director Li Xian como Lu Yinran gritaron alarmados, ¡Detrás de ti! ¡Clang! La hoja rozó su cuello, pero ni siquiera logró arañarlo. Liu Kangxiong atrapó al instante la muñeca de su oponente. ¡Boom! Con un lanzamiento perfecto por encima del hombro, estampó al enemigo contra el suelo de la arena. La multitud contuvo el aliento. ¿Acaso no acaba de convertirse en un elegido divino, y su resonancia con su Dios es casi nula? ¿Cómo puede ser tan fuerte? Lu se burló. Claro, mi compatibilidad con Pangu es baja, apenas un 1%, pero incluso esa pequeña fracción me otorga la fuerza de la creación misma. ¿Y esa hoja oxidada de Matsumoto? Lanzó una mirada burlona. Ese juguete ni siquiera podría arañar mi piel, mi cuerpo ya es tan duro como la piedra. El campeón del reino Sakura se levantó rápidamente, visiblemente alterado. No esperaba que Liu Kangxiong, un elegido recién despertado, poseyera una fuerza física tan monstruosa. Pero aún tenía otro truco bajo la manga. Su cuerpo de repente comenzó a dividirse, formando una segunda figura idéntica. Eres un gusano patético. Ni siquiera tienes idea de lo que es la verdadera magia divina, rugió Matsumoto. Técnica de clon de sombra. Esta es la diferencia entre nosotros. Mis clones tienen todo mi poder. Ahora es 2 contra 1. Veamos cuánto aguantas. No desperdicié ni una palabra. Me lancé hacia adelante y agarré ambas piernas, una del clon y otra del original. ¡Boom! Estrellé los dos cuerpos entre sí con una fuerza capaz de romper huesos. Sonreí con suficiencia. Debo admitirlo, los elegidos divinos de rango SS realmente son de otro nivel. El público del Reino del Este estalló en vítores. Algunos gritaban mi nombre y las chicas prácticamente se me lanzaban encima. Me casaré con él, sin dote, sin condiciones. Es más, regalaré 10 casas como obsequio de bodas. Mientras tanto, el caos estallaba en las gradas del reino Sakura. La multitud pasó de estar engreída a desesperada, rogándole a Yamata no Orochi que desatara su ira divina y destruyera todo el reino de Tasha. Incluso su emperador, que temblaba, sabía que si perdían esta pelea, sacudiría la fe y el orgullo de su nación hasta lo más profundo. Yamata no Orochi no podía perder. Pero por más que rezaran, el cuerpo de Yamata no Orochi seguía siendo destrozado por la embestida de los guerreros divinos invocados. Pronto, su forma quedó esparcida en pedazos por toda la arena. Qin Shi Huang tenía ahora una ventaja aplastante, pero la pelea estaba lejos de terminar. Temblando, la gran serpiente susurró un encantamiento. Ahora sacrificaría las propias almas de los ciudadanos del reino Sakura para alimentar un ritual divino prohibido, su último intento de victoria. Y en un instante, los espectadores que antes animaban gritando ¡Vamos, vamos!, fueron vaporizados, desintegrados por el calor abrasador de la energía divina, sin siquiera tener tiempo de gritar. El casi moribundo, Yamata no Orochi, de repente estalló con nueva vitalidad. Después de devorar las almas de los espectadores sacrificados, sus heridas se regeneraron a una velocidad aterradora. En cuestión de segundos, el cuerpo de la bestia estaba completamente restaurado, más fuerte que nunca. Mientras tanto, yo había dominado por completo a Matsumoto Genso. Según las reglas, cuando un elegido divino cae, el dios invocado es llamado de regreso a la puerta de la creación. Por eso, no lo rematé de inmediato. Necesitaba asegurarme de que el ancestro eliminara primero a Yamata no Orochi, cortando el hilo desde la raíz. La serpiente soltó una risa siniestra. Humano insensato, ¿de verdad crees que solo luchas contra mí? Tu verdadero enemigo son las incontables almas detrás de mí, el pueblo del reino Sakura. Qin Shi Huang entrecerró los ojos con desdén. Así que aquellos a quienes llamas tu pueblo no son más que combustible para ser desechado. ¿Te atreves a llamarte Dios? Por primera vez, la voz del emperador retumbó con furia. Tratas a tus adoradores como ganado para el matadero y tienes el descaro de llamar a eso divino. El pánico se extendió por las gradas del reino Sakura. La mayoría ya había huido, aterrorizados de ser los próximos devorados por la criatura que una vez veneraron.
Qin Shi Huang, el hombre que buscó la inmortalidad y fue una vez ridiculizado por ello, ahora se burlaba. Quizás nunca encontré la vida eterna, pero descubrí una técnica. Puede que no me conceda la divinidad, pero es más que suficiente para destruir a un falso dios como tú. El emperador se elevó hacia el cielo envuelto en un resplandor dorado. Pronunció un solemne juramento. Que todos los seres se eleven como dragones, y que el nombre del primer emperador resuene por la eternidad. En el siguiente instante, haces de luz dorada estallaron desde su cuerpo, descendiendo como una lluvia divina sobre cada guerrero que había invocado un espíritu guardián, bendiciéndolos con la última voluntad del primer emperador. Cada uno de los dioses humanos fue ahora impregnado con la técnica de cultivo de longevidad transmitida por el primer emperador, mejorando rápidamente su sincronización con las deidades que habían elegido. Incluso la habitualmente serena Li Yanran parecía conmocionada. Su resonancia divina se disparaba de manera incontrolable. Y no era solo ella. Todos podían sentir un poder abrumador surgiendo en su interior. Al mismo tiempo, el cuerpo del primer emperador se había vuelto frágil, como una vela parpadeando al viento. Pero no albergaba ningún arrepentimiento. Su deseo de toda la vida siempre había sido el ascenso eterno de la dinastía Qin, la paz para su pueblo y un mundo donde los mortales pudieran alzarse como dragones. Las lágrimas llenaron los ojos de muchos entre la audiencia. Así que este es el espíritu de nuestros antepasados, un mortal que se atreve a soñar más allá que los propios dioses. La respiración del emperador se hacía más débil con cada momento que pasaba. Este era el precio que pagaba para proteger a sus descendientes. Incluso el monarca del imperio de Albion estaba visiblemente atónito. El dios serpiente sacrificaba a su pueblo por poder, pero el dios humano quemaba su propia vida por ellos. El contraste era asombroso. Susurros llenaron la arena, así que esta es la herencia del legendario Reino del Este. No es de extrañar que la nación Han nunca deba ser subestimada. El primer emperador tomó una respiración lenta y dificultosa y exclamó, ¿Dónde están los guardianes celestiales de Qin? Una respuesta atronadora resonó por toda la arena mítica, a sus órdenes. Aunque su cuerpo se marchitaba, seguía erguido como un dios de la guerra. Por mi decreto, acaben con los invasores, protejan nuestra tierra. Los dioses humanos formaron una línea de batalla, manteniéndose firmes ante el dios serpiente, listos para luchar hasta la muerte. El dios serpiente parpadeó sorprendido. El aura del emperador humano estaba casi extinguida, pero de alguna manera, aún así, logró invocar un poder abrumador. Con un tajo certero, el ejército de guerreros divinos partió las cabezas de la serpiente en fragmentos sangrientos. Apenas 2 segundos y medio después, el cuerpo recién regenerado fue nuevamente destrozado y esparcido por el campo de batalla. Un destello mortal brilló en los ojos de la serpiente. Si quería ganar ahora, solo le quedaba una opción: más sacrificios. Otra oleada de ciudadanos del reino oriental Sakura fue reducida al instante a cenizas, su fuerza vital absorbida a la fuerza como combustible. El emperador del reino Sakura palideció de horror. Sabía que si esto continuaba, su nación sería drenada hasta los huesos. Muchos de los sacrificados eran anfitriones divinos de élite. Todo el contingente Sakura cayó de rodillas, suplicando al dios serpiente que pusiera fin a su propia vida. No podían soportar más pérdidas. Algunos incluso lo maldijeron entre lágrimas. Los dioses del reino oriental protegen a su gente, mientras que tú solo sabes devorarlos. Estamos casi aniquilados, ya gravemente heridos y privados de tus ofrendas. La serpiente observaba impotente cómo su enorme cuerpo era destrozado una y otra vez. Al ver la oportunidad, el primer emperador levantó la mano y comenzó a reunir una radiante espada de energía dorada. Escucha bien, Yamata no Orochi. Tus seguidores te han abandonado. Ahora muere por mi decreto. Con ese rugido desató su espada. Un dragón dorado emergió, atravesando los cielos y el alma divina de la serpiente. Así, el resultado del duelo divino quedó sellado. El reino Sakura había caído. La victoria pertenecía a Shenjiu. Con la muerte de Yamata no Orochi, Liu Kangqiong no vio razón para perdonar a Matsumoto Gensong. Es hora de que te unas a él, gruñó, pisoteando con un chasquido agudo mientras el cuello de Gensong se rompía.
Así, el otrora orgulloso campeón divino colapsó sin vida en un charco de sangre. El anfitrión soltó una carcajada, su voz llena de emoción. Ahora sí, esa fue una batalla digna de recordar. Luego alzó la voz para anunciar: Liu Kang-kyong del Gran Reino Xia contra Matsumoto Gensong del Reino Sakura. La victoria es para Liu Kang-kyong. La puntuación actual es de 1-2. Todo el estadio estalló en vítores desenfrenados. En verdad lo logró. Liu Kang-kyong realmente ganó. Incluso el director quedó tan sorprendido que no pudo articular palabra. Esto es lo que significa desafiar a los dioses con la voluntad de un mortal, no derrotarlos por completo. Incluso un árbitro no pudo ocultar su admiración después de esta batalla, pero la guerra aún no había terminado. Tras un breve descanso, se pidió a los campeones divinos de ambas naciones que se prepararan para el siguiente combate. Qin Shi Huang dejó escapar una tos débil mientras se ponía de pie lentamente, su figura encorvada, luciendo dolorosamente frágil. La multitud del gran reino Xia exclamó: «Su Majestad», confundidos y angustiados por su repentina debilidad. El director Li Xian suspiró profundamente. Le queda muy poco poder de fe para sostenerse. Esta batalla lo ha drenado hasta su misma esencia. La figura de Qin Shi Huang comenzó a brillar tenuemente, disolviéndose en corrientes de luz dorada. Liu Kang-kyong corrió hacia él, intentando en vano detener el proceso de desvanecimiento. Con una suave sonrisa, Qin Shi Huang pronunció sus últimas palabras. «Kang-kyong, no puedo acompañarte en el resto de este camino». Antes de que pudiera siquiera terminar la frase, su cuerpo se transformó en niebla y desapareció. Ni siquiera pudieron compartir un último contacto. Los seres divinos dependen completamente de la fuerza de la fe. Pero, al no tener adoradores durante más de un milenio, Qin Shi Huang había pagado esta batalla con su propia fuerza vital. Mientras Li Xian hablaba, las lágrimas le llenaban los ojos. «Somos descendientes indignos. Lo olvidamos». En ese momento, apareció un panel del sistema. Qin Shi Huang congelado temporalmente, esperando la restauración de la fe para reconstruir el núcleo. Puede ser invocado de nuevo más adelante. El vínculo de Liu Kang-kyong con él ahora había alcanzado un asombroso 90%. Liu Kang-kyong se sorprendió al descubrir que el emperador Qin no había desaparecido realmente. Regresaría una vez que se reuniera suficiente fe. Aún más inesperado fue el hecho de que su propia resonancia con Pangu también había aumentado. En el momento en que vio la notificación del sistema, finalmente se sintió tranquilo. Hace unos instantes casi se había conmovido hasta las lágrimas. Si algún día pudiera invocar a cientos de campeones divinos e incluso hacer que el propio Pangu descendiera, entonces la victoria total para el Reino del Este dejaría de ser una fantasía. Si Pangu entrara en el campo de batalla, ningún enemigo tendría oportunidad. De pie, erguido sobre la plataforma, Liu Kang-kyong gritó a la multitud: «El emperador Qin no nos ha abandonado. Simplemente descansa por ahora. Cuando su nombre vuelva a resonar en todo el Reino del Este, ese será el momento de su glorioso regreso». Al escuchar esto, Li Xian ordenó de inmediato que el legado del emperador Qin fuera registrado y preservado en los archivos sagrados para que las futuras generaciones lo recordaran y veneraran. El espíritu del Reino del Este nunca debía ser sepultado por las arenas del tiempo. En ese momento, bajo las gradas, el dios de la espada, Liu Qing, llegó junto a su secretario. Él era el siguiente contendiente en la batalla mítica. Sin embargo, justo entonces, su secretario esbozó una sonrisa siniestra y susurró: «Con mi sangre, abro la arena divina». La secretaria de repente levantó la mano y señaló a Liu Qing. Su voz era fría y clara. Han Mamiko del reino Sakura desafía por la presente a Liu Qing de la Gran Xia a un combate en la arena divina. La pelea comenzará en 10 minutos. Liu Qing se quedó atónito. Así que eras una espía del reino Sakura todo este tiempo. Pero lo más urgente era el hecho de que, al ser arrastrado a esta batalla, la Gran Xia no tendría a nadie más para luchar en la arena principal. Al ver que su tapadera había quedado completamente al descubierto, Han Mamiko dejó de fingir. Había estado acechando al lado de Liu Qing durante 10 largos años, esperando precisamente este momento. Ella creía que, una vez que Liu Qing estuviera fuera del camino, incluso el más talentoso elegido por los dioses del reino oriental sería aplastado antes de poder surgir. A sus ojos, la Gran Xia estaba destinada a someterse al reino Sakura.
Con un resoplido frío, Liu Qing desenvainó la espada de su espalda. Una sombra divina apareció detrás de él. ¿Te atreves a atacar desde las sombras? Pagarás con tu vida. Traidores como tú no merecen menos que la muerte a manos de mi espada. Mientras tanto, el director Li Xian recibió la noticia del intento de asesinato contra el inmortal de la espada y quedó profundamente conmocionado. Rápidamente, anunció a la multitud: el inmortal de la espada, Liu Qing, ha sido emboscado por un espía del reino Sakura y no podrá participar en el próximo combate. La Gran Xia tendrá que elegir a un nuevo contendiente. La noticia causó conmoción en toda la arena. Voces furiosas se alzaron. En una batalla de vida o muerte, ahora hasta nuestro inmortal de la espada ha caído. Nuestras posibilidades se desvanecen como el polvo. Especialmente porque 2 de los 4 directores de las academias de la Gran Xia ya habían sido asesinados por Yamata no Orochi, y solo Liu Qing había mantenido un récord invicto contra las deidades Sakura. Y ahora, a solo unos momentos del cuarto combate, la Gran Xia aún no había encontrado un nuevo luchador para ocupar su lugar. Con un zumbido, una fénix llameante surgió detrás del director Li Xian, irradiando poder y majestuosidad. Liu Kangqiong ha agotado sus fuerzas en la última batalla. Ahora, dejen que este anciano salga al campo. Pero rápidamente di un paso al frente y me opuse. Director, por favor, déjeme pelear esta ronda. Realmente creo que mis posibilidades de ganar son mucho mayores que las suyas. Prefiero arriesgarme yo antes que verlo sacrificarse en vano. A pesar de mis palabras, Li Xian aún dudaba, pensando que solo estaba actuando con valentía. Incluso los 2 prodigios principales intentaron disuadirme. No todos los dioses que invoques serán conocidos para ti. Además, el director posee una sabiduría inigualable y es el más fuerte de las 4 academias. Sus posibilidades podrían ser realmente mejores. Me volví hacia Lu Yinran y sostuve su mirada. No estoy siendo imprudente, realmente tengo lo necesario para ganar esta pelea. En el momento en que terminé de hablar, una majestuosa torre se elevó lentamente detrás de mí, resplandeciendo con un brillo divino. Sonreí y dije: una vez tuve un sueño, un sereno inmortal tocó mi frente, y cuando desperté, antiguos mitos ocultos en el reino del este quedaron grabados en mi mente. Figuras legendarias, una vez olvidadas por el tiempo, comenzaron a despertar en mis pensamientos. La multitud quedó atónita ante la imponente estructura. ¿Qué clase de reino es este? ¿Cómo puede existir un palacio celestial así? Pero lo que sucedió después los sorprendió aún más. Mi voz resonó por toda la arena divina. En los cielos yace la capital de Jade, con 12 torres y 5 ciudades. Un inmortal me bendijo, otorgándome una larga vida. Mientras mis palabras se escuchaban, varios fénix surcaron el reino del este detrás de mí, danzando por el cielo como una visión celestial. Al presenciar la escena, el director, Li Xian, comenzó a especular. En la antigüedad, algunos alcanzaban la iluminación repentina. Sabios que ascendían de la noche a la mañana, monjes cuyos cuerpos permanecían incorruptos tras la muerte. Si Liu Kangqiong realmente experimentó tal avance, entonces su reconocimiento de dioses olvidados se vuelve comprensible. Liu Kangqiong dio un paso al frente y se paró ante el director con la mirada decidida. ¿No es esto suficiente para demostrar mi fuerza? Yo debería ser quien luche en la próxima batalla. El señor de la ciudad, aún preocupado, dijo: sé que quieres demostrar tu valía, pero el director posee un conocimiento inigualable de los textos divinos. Tal vez tengas más posibilidades. Eres joven, no necesitas arriesgar tu vida por orgullo. Sin responder, Liu Kangqiong se acercó al director Li y habló con claridad. Un fénix vuela sobre los 9 cielos, renacido del fuego en la cima de Kunlun. Con una fruta bermellón en el pico, proyecta luz dorada en las 8 direcciones. La mirada de Li Xian se fijó en su espíritu divino y, para su asombro, lo vio fortalecerse, impregnado de naturaleza divina, un regalo del propio Liu Kangqiong. La multitud estalló. Solo entonces se dieron cuenta de que el llamado pájaro Pixin era en realidad el legendario Fénix, cuyo verdadero nombre se había perdido con el tiempo y que ahora Liu Kangqiong había revelado. Liu esbozó una leve sonrisa. ¿Ahora me crees? Los mitos que conozco van mucho más allá de lo que está escrito en los libros. Finalmente, el director Li asintió con la cabeza. Liu Kangqiong, verdaderamente una bendición para nuestra nación. Le hizo una señal a Liu para que descansara antes de la próxima batalla.
Pero Liu Kangqiong no regresó a su asiento. En cambio, se acercó a Lu Yinran. Con una voz firme y poderosa, dijo, «Ahora es tu turno, Lord Wuhan, temido a través del tiempo. En la batalla de Changping, incluso los dioses temblaron. Con caballería de hierro y lanzas doradas, arrasaste 6 reinos e hiciste llorar a los demonios». Al instante, la luz divina que rodeaba al dios invocado por Lu Yinran, Bai Qi, resplandeció violentamente. Un aura asfixiante de intención asesina llenó el aire. Una vez más, Liu había imbuido a un dios con naturaleza divina, esta vez al dios de la guerra, Bai Qi. Sin embargo, cada vez que lo hacía, su propia fuerza vital se drenaba más y más rápido. Todos quedaron atónitos. Liu Kangqiong, antes considerado un estudiante fracasado, acababa de otorgar una nueva naturaleza divina a una deidad de rango S del Reino del Este, y lo hizo no por fama, sino para encender una chispa de esperanza para su nación. A los ojos del pueblo, su figura se había vuelto imponente, poderosa, casi heroica. Sin que él hubiera dado un paso al frente hoy, el Reino del Este seguramente habría caído. En ese momento, la cuarta ronda en la arena mítica estaba a punto de comenzar. El presentador se volvió hacia ambos bandos y anunció en voz alta, ¿podrían los concursantes subir al escenario, por favor? Representando al Reino del Este, una vez más, estaba el prodigio que acababa de asombrar al mundo, Liu Kangqiong. En cuanto al reino Sakura, habían enviado a una nueva contendiente, Sakura Momoka, cuyo espíritu divino se especializaba en el encanto y la seducción. Una oleada de burlas surgió entre la multitud de Sakura. El reino del Este realmente ya no tiene a nadie. ¿Todavía siguen enviando a Liu Kangqiong? El emperador Sakura esbozó una sonrisa desde su asiento. La sombra plantada junto al inmortal de la espada ha sido activada. Con el dios de los encantos de Momoka, estaba seguro de que esta ronda ya estaba ganada. Sakura Momoka esbozó una dulce sonrisa. Espero con ansias este duelo, Liu Kun. Por un momento, si uno ignoraba la nación de la que provenía, su apariencia era casi inocente. Pero ese era el problema. Con los guerreros Sakura, su veneno era más profundo que su belleza. A lo largo de las gradas del Reino del Este, innumerables jóvenes se encontraron hipnotizados por su aspecto, con la mirada perdida. El decano Lishan apretó los dientes. Esa habilidad de encanto es más fuerte de lo que esperaba, pero ¿por qué no tenemos ningún registro sobre su pasado? En ese momento, Sakura Momoka colocó su mano sobre la piedra de invocación. Al instante, varias siluetas divinas aparecieron detrás de ella, bañadas en una luz resplandeciente. Simultáneamente, apareció una cuenta regresiva de 50 segundos sobre la arena. Echando un vistazo a Liu Kangqiong, quien aún no había invocado a su dios, Momoka sonrió con picardía. ¿Qué pasa, Liu Kun? ¿Todavía estás distraído? ¿No deberías estar invocando a tu deidad ya? El público del Reino del Este se mostraba visiblemente ansioso. Queda menos de un minuto. ¿A qué está esperando? Que invoque de una vez. Mientras tanto, el ritual de Momoka ya había concluido. Detrás de ella se alzaba una figura deslumbrante con 9 colas que se mecían. Su presencia era elegante y peligrosamente seductora. En las gradas del Reino de Britania, varios espectadores se quedaron boquiabiertos. ¿Quién es este ser divino? Es absolutamente impresionante. Incluso los monjes estoicos del dominio Indra se sonrojaron. En el momento en que apareció ese espíritu zorro, despertó emociones que creían enterradas hace mucho tiempo. Esta deidad en particular nunca había aparecido en el escenario antes, dejando a toda la arena sin pistas sobre su identidad. Pero Liu Kangqiong solo dejó escapar una tranquila risita. Tal como esperaba, la que ella había invocado era Tamamo no Mae, la más poderosa de las 3 grandes reinas yokai de Sakura, incomparable en belleza y encanto. Con su identidad confirmada, Liu ya no necesitaba dudar. Con solo 30 segundos restantes, hizo su jugada. Lentamente presionó su mano contra el cristal de invocación. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron ligeramente. No esperaba invocarlo a él. Con voz poderosa recitó, Mariscal Tian Peng, guardián de las puertas, armadura de hierro que brilla fría bajo el sol. Su rastrillo atraviesa a todos los enemigos. Sus 36 transformaciones superan cada prueba. Esta vez, el que Liu había despertado no era otro que el mariscal Tian Peng, Shu Gang Li, el legendario guerrero jabalí.
El decano Li Xian y el señor de la ciudad se miraron atónitos. ¿Liu Kangxiong realmente está invocando a un guerrero de clase yokai? Sin embargo, esto tenía una trampa. El vínculo divino central de Liu Kangxiong era con un dios humano, y ese vínculo determinaba de qué panteón podía invocar. Su éxito anterior con Pangu encajaba perfectamente con eso. Pero ahora, intentar invocar a un dios yokai era una apuesta peligrosa. Si fallaba, moriría instantáneamente en la plataforma del despertar divino. Avanzando con solemne dignidad, exclamó: «Yo, Liu Kangxiong, recibo humildemente la llegada del mariscal Tian Peng, Chu Gang Li». Las gradas de la nación Sakura estallaron en incredulidad. «Ese tipo ha perdido la cabeza. ¿Invocar a un yokai? Todos los intentos fallidos en la historia terminaron en muerte». Incluso el emperador Sakura se rió con suficiencia. Está claro que se ha quedado sin opciones. Incapaz de invocar a otro dios humano, ahora recurre imprudentemente a los yokai. Pero entonces, para asombro de todos, la imponente proyección celestial del mariscal Tian Peng comenzó a desvanecerse, revelando a un hombre increíblemente apuesto de pie sobre la plataforma. Toda la multitud de Sakura quedó atónita. «¿Espera qué? ¿En serio lo logró? Eso es imposible». Mientras tanto, el lado del Reino del Este estalló en vítores. Nadie sabía cómo Liu había logrado invocar a un yokai, pero una cosa era segura. Él era realmente extraordinario. El decano Li Xian sonrió cálidamente, como un padre orgulloso. «Parece que el legado de Pangyu es más profundo de lo que imaginábamos. Con esto, tal vez el Reino del Este aún tenga esperanza». El emperador de Sakura se burló con desdén. Aunque el yokai haya tomado forma humana, sigue siendo un hombre. Ningún hombre vivo puede resistirse al encanto de Tamamo no Mae». El mariscal Tian Peng se mantuvo erguido en el centro en la arena, empuñando su rastrillo de 9 dientes. Su imponente figura superaba fácilmente los 3 metros. Liu Changshen lo miraba asombrado. «Eso es gigantesco». El mariscal frunció el ceño. «¿Por qué hay tanto ruido aquí afuera?» Liu se adelantó rápidamente y explicó: «Esta es la arena mítica. Dioses extranjeros han venido a suprimir el Reino del Este. Yo, Liu Changshen, humildemente pido al mariscal Tianpeng que defienda nuestra tierra natal contra estos invasores». Pero para su sorpresa, el mariscal encogió casualmente su enorme arma y la clavó en el suelo. «Ya he tenido suficiente de sangre y guerra. Todo lo que siempre quise fue disfrutar de la luz de la luna en paz y acompañarla tranquilamente. ¿Qué tienen que ver los dioses extranjeros conmigo?». Con un fuerte resoplido, se dio la vuelta como si fuera a bajarse de la plataforma. Liu gritó desesperado: «Por favor, mariscal, luche por el Reino del Este». «Solo esta vez», gruñó Tianpeng, rascándose la oreja. «Eres tan ruidoso como los demás. Mis pobres oídos están a punto de ampollarse con tanta charla». Al darse cuenta de que la persuasión no era suficiente, Lu intentó otro enfoque. «¿Aún deseas ver a la dama Changsheng? ¿O tal vez al mono Ping? ¿Y a Pangu Sanshang?». Ante eso, el mariscal se detuvo en seco. Se volvió con los ojos entrecerrados. Un mundo con apenas incienso restante. Una era moribunda de dioses. «¿Y tú, cómo sabes sobre Changsheng? ¿Y sobre ese maldito mono?». «Y el monje, también». Liu Changxing se echó a reír. «Me subestimas. Mariscal, no solo sé de ellos, tengo el poder de traerlos de vuelta». El mariscal Tianpeng entrecerró los ojos. «¿Tú? ¿Invocarlos?». «No seas ridículo». Liu se inclinó más cerca, su voz calmada pero firme. «Sé que estás cansado de ser el peón de otro, pero ¿y si pudiera invocar a los dioses del Reino del Este, reunir el poder divino mismo y abrirme paso a través de la oscuridad para restaurar tu honor?». Añadió: «Ayúdame hoy, y me aseguraré de que Changsheng, el gran sabio, y Pangu Sanshang sean liberados. Pero debes luchar por el Reino del Este ahora mismo». Apenas las palabras salieron de su boca, una abrumadora fuerza divina estalló desde el mariscal Tianpeng. En un abrir y cerrar de ojos, el mariscal volvió a su verdadera forma y agarró a Liu por el cuello de la camisa. «¿Te atreves a meterte conmigo?». El viejo cerdo no cae en trucos baratos. La enorme mano del mariscal apretó el cuello de Liu. Pero Liu rápidamente croó: «Espera, antes de aplastarme, mira a mi guardián divino». Una aura roja estalló detrás de él. La imagen de Pangu, el dios primordial de la creación. Liu jadeó: «Suéltame, o de verdad voy a morir aquí».
Tianpeng se quedó paralizado. Pangu, el Supremo, poco a poco, aflojó su agarre. Su mirada cambió, ahora llena de asombro a regañadientes. Así que es cierto, realmente invocaste a Pangu. Parece que realmente te subestimé. Liu soltó una tos seca y logró esbozar una sonrisa forzada. Entonces, mariscal, ¿estás dispuesto a luchar ahora? En ese momento, la claridad volvió a los ojos de Zhu Gongli. Su mirada ahora era serena y resuelta. Si incluso el gran Pangu ha depositado su confianza en ti, entonces yo también lo haré. Solo dime el objetivo. Este viejo cerdo aplastará a quien tú señales. Apenas terminó de hablar, Liu Changsheng fijó la mirada en una mujer que estaba adelante. Hermano, tu próxima oponente es ella. Zhu Ganglai siguió su mirada y sonrió de oreja a oreja. ¿Una mujer? De un solo golpe la termino. Pero Liu le advirtió seriamente. No la subestimes. Su espíritu divino es un zorro de 9 colas. Se especializa en magia de encanto, especialmente letal contra los hombres. Desde el otro lado de la arena se escucharon risas de la alianza rival. Mira eso. Liu Changxing solo está parado ahí. Seguro que ya cayó en sus trucos. Con un estruendo ensordecedor, el rastrillo de 9 dientes se estrelló contra el suelo, haciendo temblar la plataforma. Al momento siguiente, Zhu Ganglai retiró su forma divina y avanzó con apariencia humana, listo para luchar codo a codo con Liu Changsheng. Para sorpresa de Longxing, una vez que Zhu Ganglai adoptó su forma humana, cautivó instantáneamente a muchas espectadoras de la Federación de la Alianza, dejándolas completamente hechizadas. Mientras tanto, en la sección de espectadores de Brahma Ping, los monjes susurraban entre ellos. Este antiguo bestia claramente posee un inmenso poder divino. En el Imperio Pálido, un anciano murmuró, me pregunto si esta bestia espiritual macho podrá resistir el encanto seductor de Tamamo. En el escenario de la arena, la chica de sangre divina comenzó a avanzar lentamente. En el siguiente instante, de repente se quitó el kimono, luego sonrió y propuso una oferta. Querido Longsheng, ¿por qué no te unes a nuestro reino del este? Con gusto te recibiríamos como nuestro invitado más honorable. Ella creía firmemente que si Liu Changxing decidía unirse a su facción, la gente de la Alianza Securifal lo recibiría con los brazos abiertos, e incluso podría honrarlo como un invitado distinguido. A diferencia del Reino del Este, afirmó que de su lado nunca permitirían que un elegido recién despertado fuera arrojado al peligro una y otra vez. En ese momento, la elegida de Securifal lanzó un hechizo seductor en voz baja, tentando suavemente. Si vienes a nuestro lado, incluso podría considerar casarme contigo. Eso hizo que el decano Lixian rompiera a sudar frío. Esto ya no era una pelea, sino un asalto psicológico en toda regla. El señor de la ciudad gritó alarmado, Liu Changsheng, no dejes que ella te manipule. Liu Changsheng sintió el peso de su encantamiento. Era fuerte, peligrosamente fuerte. De no ser por su voluntad inquebrantable, ya podría haber caído bajo su hechizo, incluso entre la gente del reino oriental. Normalmente feroces e implacables, muchos se sonrojaron de vergüenza. Si solo mirar desde lejos los ponía incómodos, ¿cómo podría Lu resistirse estando tan cerca? Pero su respuesta fue clara. Rechazó unirse a la alianza de Securifal. La elegida opositora claramente no estaba dispuesta a rendirse. Lu no se molestó en intercambiar más palabras. Con un chasquido de su mano, invocó el rastrillo de 9 dientes. Esta no era un arma común. Era una proyección divina, concedida. Después de que el mariscal aceptó luchar, a través de ella, Liu ahora empuñaba un atisbo del verdadero poder del rastrillo. Al darse cuenta de que no podía convencerlo, la elegida opositora finalmente suspiró. ¡Qué lástima! Tenías un futuro tan brillante y tú mismo lo echaste a perder. La expresión de Liu Changxing no vaciló. Rechazarte no significa renunciar a mi futuro. En mi vida anterior, durante una clase de historia moderna, mi profesor una vez me dijo una verdad poderosa. La dignidad solo se encuentra al filo de la espada. La verdad solo existe dentro del alcance de un cañón. Esas palabras se me quedaron grabadas. Si seguía retrocediendo y evitando el conflicto, solo alimentaría la arrogancia y la impunidad de mi enemigo. Si me retirara ahora, ¿cómo podría enfrentar a los millones de ciudadanos que están detrás de mí?
Nuestro reino oriental es una tierra de cortesía y virtud, pero a los amigos les ofrecemos buen vino y comida. A los enemigos solo acero y fuego. El público del reino oriental estalló en vítores atronadores. La dignidad solo se encuentra al filo de la espada. Contra la alianza securifal respondemos con balas y espadas. Mientras me preparaba para la batalla, los vítores a mis espaldas volvieron a intensificarse. Aquellos que se atrevan a desafiar al reino oriental, sin importar cuán lejos estén, serán castigados. Y por encima de todos ellos, resonó un cántico desafiante. Liu Changsheng, afilado como una navaja e inquebrantable. Mientras tanto, en los lejanos salones del panteón, un joven barría el pasillo. De repente, un destello de luz dorada lo hizo entrecerrar los ojos y retroceder tambaleándose, incapaz de abrirlos. Observó, atónito, cómo el destino nacional del reino oriental se elevaba ante sus ojos. Aterrorizado, corrió a informar a sus superiores. De vuelta en el campo de batalla, mi duelo había comenzado. Salté al aire blandiendo el rastrillo de 9 dientes con una fuerza devastadora. Mi oponente contraatacó con un movimiento final letal. Lluvia de cenizas de flores de yamabuki, dispersión de hojas de sauce. Su abanico plegable brillaba con un aura encantadora. Pero no me detuve ni un segundo. Mi arma golpeó directamente ese abanico con una fuerza abrumadora. Un sudor frío apareció en el rostro de la estratega divina del reino Sakura. ¿Un recién llegado con este nivel de fuerza bruta? No se le puede permitir vivir. Ella cerró su abanico plegable. Sus ojos se agudizaron con una intención asesina. Su siguiente movimiento pondría fin a esta batalla. Sus manos se movieron rápidamente, formando sellos. Ninjutsu, técnica de clonación de sombra, gritó. En un instante, múltiples versiones de Sakura Momo aparecieron en el campo. Cada clon se sentía sólido, indistinguible del original. Ella se burló para sus adentros. ¿Y qué si derrotaste a Matsumoto Genso? No eres más que un cabeza de músculo. Jamás podrías comprender la elegancia de las verdaderas técnicas. Liu Changxing frunció el ceño. Su dominio de los hechizos superaba con creces al de Matsumoto. Esta no era una brecha que pudiera cerrar solo con fuerza bruta. De repente se agachó, con las hojas reluciendo mientras desenvainaba sus espadas en un solo movimiento fluido. Knit Enichiryu, Tajo del Vacío, rugió, desatando la técnica secreta de espada de su familia, transmitida durante generaciones. Los ojos de Liu Changxing se abrieron de par en par ante el ataque inminente. En ese momento se dio cuenta de que tal vez no podría bloquear ese golpe. Zumbido. La energía de la espada lo golpeó de lleno, lanzándolo por los aires como una cometa rota. Afortunadamente, Liu Changsheng reaccionó justo a tiempo. Antes de que el golpe de espada lo alcanzara, se echó hacia atrás rápidamente, evitando un golpe fatal. Aún así, el impacto lo tiró al suelo. La multitud del reino Sakura estalló en carcajadas burlonas. ¿Un novato recién despertado? ¿Cree que puede vencer a nuestra Sakura Momo? ¡Qué broma! Incluso la propia Sakura Momo parecía poco impresionada. Ella había esperado una batalla prolongada. Pero ahora la victoria parecía prácticamente asegurada. Uno de sus clones se burló. Veamos cómo esquivas esta siguiente. ¡Sas, sas, sas! Una ráfaga de golpes de espada cayó, lloviendo como una tormenta de cuchillas. Liu Changsheng miró hacia arriba ante la andanada que descendía, tranquilo a pesar de la presión. Sabía que ya no había a dónde huir. «¡Toma mi rastrillo!», rugió. Canalizó todo su poder restante en un solo y devastador golpe. Esto no era solo fuerza bruta, estaba impregnado con todo el peso de las 36 transformaciones celestiales de Tien Ping Ping. Si esto no funcionaba, nada lo haría. El golpe pasó de largo a los clones y dio en el blanco, impactando de lleno en el cuerpo real de Sakura Momo, tomándola completamente por sorpresa. El público de Sakura quedó en silencio. Los vítores se apagaron y, en su lugar, surgieron jadeos de incredulidad. Sakura Momo se veía visiblemente confundida. No podía entender cómo Liu Changsheng había visto a través de su disfraz. Su técnica de clones era casi perfecta. La gente normal nunca notaría nada. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Tamamo no Mei esbozó una sonrisa seductora y le ofreció al mariscal Tianpong una elección. Si se arrodillaba ahora, le permitiría contemplar su belleza.
El público contuvo la respiración, preguntándose si este guerrero divino del este podría resistirse a ella, un encanto abrumador. Pero en la mente de Tianpeng solo surgía una imagen, Changsheng. Comparada con ella, este espíritu zorro parecía completamente grotesco. Dijo fríamente, ¿un viejo zorro apestoso como tú? Ni pensarlo. Tamamo no Mei se quedó helada. Nunca en su vida la habían llamado fea, y mucho menos un demonio cerdo. Antes de que pudiera recuperarse, Tianpeng se lanzó hacia adelante como una bala de cañón. La multitud estalló. Cerdo de cara rara. Mírate a ti mismo antes de llamar feo a alguien más. Con un poderoso movimiento de su rastrillo, Tianping atacó, pero Tamamo Nom logró esquivar con una voltereta hacia atrás en el último segundo. Ella contraatacó rápidamente, formando sellos de mano a gran velocidad. Una esfera de energía púrpura se formó en la punta de sus dedos, envolviendo sus manos. «Vas a pagar por lo que acabas de decir», gruñó. Tamamo Nome comenzó a recitar suavemente, un hechizo que desataba su técnica definitiva. Similar a la legendaria expansión del cuerpo celestial, hizo que su cuerpo se hinchara hasta alcanzar proporciones monstruosas. Con un solo pisotón, casi hizo perder el equilibrio al mariscal Tianpeng. «Esta es la ira de mi demonio celestial», rugió con los ojos encendidos. «Siente mi furia». Su forma titánica se alzaba como una montaña, irradiando una presión abrumadora. Incluso Liu Changsheng frunció ligeramente el ceño. Si ese pie caía, Tianpeng realmente podría quedar aplastado. Pero no mostró ningún miedo. Si la situación no cambiaba pronto, él mismo terminaría la pelea. Tamamo Nome había activado Suidina Materasu, también conocido como el Espejo Yada, una de las 3 reliquias divinas del reino Sakura. Con su poder, su fuerza central aumentó casi 10 veces. Pero el mariscal Tianpeng no pensaba retroceder. Rugió, ascensión del cuerpo celestial, y una oleada de energía divina de las 36 estrellas celestiales estalló a su alrededor. En un instante, su cuerpo se expandió hasta igualar al de los espíritus zorro. En tamaño eran iguales, pero en poder bruto la diferencia seguía existiendo. Las yemas de los dedos de Tamamo chisporrotearon con luz dorada. Estaba preparando su golpe más fuerte, el golpe del espíritu celestial, pero Tianpeng atrapó el ataque sin esfuerzo, como si no fuera más que una brisa. Giró su rastrillo de 9 dientes con una fuerza increíble, creando una tormenta de energía dorada. Giraba como un dragón enroscado, rugiendo a través del campo. Entonces, al ver una abertura, atacó. El rastrillo se lanzó hacia su rostro, pero Tam Monome esquivó por poco. Un momento más lenta y lo habría pagado caro. Incluso Liu Changsheng se quedó sorprendido. Tam Monome, la zorra de 9 colas y principal rey demonio del reino Sakura, era una deidad de nivel SSC, el as oculto de su nación. Sin embargo, el mariscal Tianpeng, que solo era de nivel SS, la estaba suprimiendo con facilidad. Esa batalla le dejó algo claro a Liu Changsheng. En futuras peleas, nunca podría confiar únicamente en los niveles para juzgar la fuerza. Subestimar al oponente equivocado podría ser fatal. Tamamo Nome se limpió la sangre de la comisura de los labios. Su mirada se volvió fría y feroz. «Cerdo estúpido, me has cabreado por completo. Te asaré como a un cochinillo y te comeré pedazo a pedazo». Levantó ambas manos y en un instante el cielo se oscureció mientras nubes de tormenta avanzaban como una ola gigante. El público del lado de la gran Shia también notó el cambio, murmurando confundido. ¿Por qué se oscureció de repente? Con un movimiento de su mano, Tamamo invocó una lluvia de ardientes bolas de fuego púrpura desde el cielo, que caían con una fuerza aterradora. Este era su movimiento letal, la aniquilación de fuego zorro. Con solo tocar esas llamas, la víctima quedaría reducida a cenizas, flotando en el aire. Lanzó bola de fuego tras bola de fuego contra el mariscal Tianpeng en un bombardeo implacable. El asalto intenso casi destrozó el aura protectora de Tianpeng, su escudo espiritual al borde del colapso. El decano Lixian sudaba a mares, visiblemente ansioso. Pero aún así no pronunció ni una palabra. Todo lo que podía hacer era mirar el campo de batalla divino conteniendo la respiración. Entonces ocurrió una reversión dramática. El mariscal Tianpeng levantó la mano y rugió: «Agua, manifiéstate».
En ese instante, un brillante rayo amarillo estalló desde su cuerpo, atravesando las nubes y partiendo el cielo en dos. Dos figuras divinas descendieron de los cielos, Raijin y Fujin, dioses del trueno, empuñando poderosos martillos, llegando como la propia ira del cielo. ¡Boom! El trueno rugió, los relámpagos cayeron como cascadas, golpeando el suelo con una fuerza devastadora. En un abrir y cerrar de ojos, un enorme cráter se formó frente a Tamamo no Mei, con la tierra calcinada aún humeante. Ella miró fijamente el agujero, su expresión cambiando. ¿Realmente una deidad de rango SS podría desatar algo así? Pero la verdadera sorpresa aún no había llegado. Un colosal vórtice de agua comenzó a descender del cielo. Cada corriente de agua respondió al llamado del mariscal Tianping, fluyendo hacia él como si obedecieran a una voluntad superior. Tamamo no Mei frunció el ceño. Claramente estaba inquieta. ¿De dónde sale toda esta agua? El mariscal Tianping soltó un resoplido frío y declaró con orgullo: como comandante de la Armada del Río Celestial, controlar sus aguas es algo natural para mí. Luego se elevó hacia el cielo, deslizándose hacia arriba sin esfuerzo, como si cabalgara sobre el propio viento. En el lado del reino Sakura, los espectadores habían quedado en un silencio atónito. Solo podían rezar en silencio para que el zorro de 9 colas no sufriera. Derrota total. En el campo de batalla, Tianping estaba listo. Su siguiente golpe, cargado de una fuerza abrumadora, estaba a punto de caer con todo su peso. Al ver esto, Tamamo Mei no tuvo más opción que activar su barrera protectora, aunque incluso ella dudaba que pudiera resistir el golpe que se avecinaba. ¡Boom! Un destello cegador de luz dorada estalló entre los dos combatientes. El rastrillo de 9 dientes de Tianping golpeó directamente contra su espejo encantado. ¡Crack! Los espejos se rompieron al instante. El sonido fue agudo y definitivo. Tamamo no Mei quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Su rostro estaba vacío, presa del asombro. ¿Cómo podía su defensa más fuerte ser destruida con tanta facilidad? Mientras tanto, el público del Reino Oriental estalló en vítores. ¿Ese golpe? Absolutamente legendario. Mientras tanto, la audiencia del Reino Sakura permanecía en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Todos sabían las consecuencias devastadoras de perder esta batalla divina. El mariscal Tianping aprovechó el impulso, decidido a acabar con el zorro de 9 colas de un solo golpe decisivo. Con un feroz barrido horizontal, su rastrillo de 9 dientes cortó el aire con un estruendo sónico. En un destello plateado, atravesó su cuerpo de lado a lado. Tianping se quedó inmóvil. La confusión cruzó fugazmente su rostro. Era un arma divina, una reliquia ancestral. Ni siquiera ella debería haber salido ilesa. Sin que él lo supiera, Tamamo no Mei había utilizado la técnica de escape de la cigarra dorada en el último segundo, dejando un señuelo atrás para absorber el golpe. Ahora, su expresión burlona había desaparecido. Este demonio cerdo, físicamente imparable, hábil en la magia y con un poder espiritual superior al suyo, era casi perfecto. Sus ojos se posaron en Liu Changsheng. ¿Cuándo había producido el Reino del Este a un elegido capaz de invocar a una criatura como esta? Liu Changsheng sostuvo su mirada sin inmutarse. Sigue mirando, bruja. Una mirada más y mi hermano cerdo te va a aplastar. Tianping se echó a reír. Ese último movimiento fue algún tipo de técnica de escape, ¿verdad? Mientras hablaba, lanzó su propio hechizo, el paso relámpago de agua. Su figura onduló como el agua y desapareció en el aire. En una fracción de segundo, el rastrillo de 9 dientes del mariscal Tianping se estrelló directamente contra el abdomen de Tamamo no Mei. Ella tosió violentamente, dejando caer sangre al suelo. Aunque estaba furiosa, solo pudo apretar los dientes y escupir una amenaza. Después de todo, había sido superada, pero aún no había terminado. Con un movimiento de su brazo, rugió: ¿crees que ya lo he mostrado todo? Piénsalo de nuevo. Una oleada de energía mágica estalló, invocando una figura imponente detrás de ella y 2 protectores espectrales al frente. El público del reino Sakura estalló de alegría. Ella invocó a Shuten, Doji, Owa Jitsumaru e incluso a Amaterasu. No hay manera de que el reino oriental pueda con esto. La principal aparición divina dio un paso al frente y habló con una amenaza escalofriante.
Prepárate para ser juzgado, falso dios del este. Con un solo gesto, 4 espadas flotantes se materializaron frente a él, girando con intención mortal. El segundo fantasma se unió al ataque. Sobre ellos, el cielo se oscureció, mientras innumerables ataques caían como una tormenta divina. Pero el mariscal Tianpong permaneció tranquilo. Todavía le quedaba un último as bajo la manga. En un instante, activó su técnica más poderosa, las 36 transformaciones celestiales. Su forma se transformó en un águila que surcaba el cielo, esquivando la lluvia de espadas con una agilidad inigualable. Una vez fuera del alcance del ataque, el mariscal Tianpeng volvió a su forma humana, murmurando entre dientes, ¿En serio? ¿No puedes ganar, así que llamas a tus refuerzos? Aún así, no mostró ningún miedo hacia los espíritus divinos invocados. Tamamo, no yo. Casi se echó a reír de la rabia. Eres un cerdo terco, recibiendo los golpes más duros y aún así hablando la mayor basura. ¿No has estado esquivando todo este tiempo? Tianpeng la miró fijamente a los ojos. ¿Esquivando? ¿Yo? Eso fue una maniobra táctica. Aprende la diferencia. Entonces rugió una vez más, ascensión del cuerpo celestial. Su cuerpo volvió a crecer hasta alcanzar alturas imponentes, y su rastrillo de 9 dientes creció con él, ahora lo suficientemente grande como para oscurecer el cielo. Esta vez estaba listo para desatar su movimiento definitivo, oleada del río celestial, para acabar con todas las invocaciones enemigas de un solo golpe. Las aguas divinas caían como un juicio desde los cielos. Los fantasmas que habían rodeado a Temu Monome desaparecieron en el instante en que los tocó. Un espíritu restante apenas logró esquivar las olas de agua suave, claramente aterrorizado de hacer contacto. Rechinando los dientes, la sombra divina maldijo, ¿qué clase de demonio es este cerdo? ¿Por qué tiene un arsenal interminable de habilidades? Llevado al límite, el espíritu enloqueció. La energía surgió violentamente a su alrededor mientras se preparaba para desatar su ataque más letal contra Tianpeng. El mariscal Tianpeng alzó la vista e inmediatamente varias olas de fuego púrpura descendieron como estrellas fugaces, sellando toda posible vía de escape. Boom, boom, boom. El suelo tembló. Los ataques llameantes destrozaron sus defensas y se estrellaron contra la arena con una fuerza devastadora. Tianpeng claramente estaba luchando por mantenerse al ritmo. Finalmente, una de las explosiones lo alcanzó de lleno. Se estrelló contra el suelo bajo todo el peso de la llama púrpura. La multitud del reino Sakura estalló en euforia. Es un milagro divino. El arte celestial supremo de Amaterasu. Ni siquiera un demonio cerdo podría sobrevivir a eso. Un solo fragmento de esencia divina basta para aplastarlo. En el campo de batalla, el cuerpo de Tianpeng rodó por la arena, su resplandor dorado parpadeando mientras su poder divino comenzaba a desvanecerse. Liu Changsheng entrecerró los ojos, percibiendo que el núcleo espiritual del dios se estaba desestabilizando. El público del reino oriental estaba pálido de terror. No podían creer que Tianpeng hubiera caído. El fantasma de Amaterasu se acercó lentamente, mirando a Tianpeng como si fuera un cadáver desechado. Solo eres una bestia, dijo fríamente. ¿Cómo te atreves a desafiar la voluntad divina? Pero justo entonces, Tianpeng, medio sepultado entre los escombros, susurró, «Corazón de pureza, despierta». Y una oleada de energía se reavivó. Poco a poco, se puso de pie, su cuerpo brillando en dorado una vez más. Incluso Amaterasu quedó atónito. ¿Qué? ¿Este cerdo sigue de pie? Sin previo aviso, una mano gigante emergió del suelo agrietado de la arena, lanzándose directamente hacia el fantasma divino que flotaba arriba. En el campo de batalla, la mano gigante apretó con fuerza la garganta del fantasma de Amaterasu. Los ojos del fantasma divino se abrieron de par en par, llenos de asombro. Su poder divino se drenaba rápidamente, y ya no podía emitir ni siquiera un destello de luz. Shu Ganglai sonrió con desdén, mostrando los colmillos. Sí, soy un cerdo, pero nunca he sido el ganado de nadie. ¡Bam! Con un golpe repentino de su brazo, estrelló con fuerza el espíritu de Amaterasu contra el suelo. Los vítores estallaron en las gradas. Nadie esperaba que este dios demonio fuera tan astuto. Primero, fingió debilidad y luego, ejecutó un contraataque demoledor con precisión quirúrgica. Liu Changsheng permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena.
Esos golpes acaban de reavivar el orgullo de todo el Reino del Este. Aplastado bajo el poder de Chu Gangli, el fantasma de Amaterasu ya no pudo resistir más. Su forma comenzó a disolverse en niebla. Con la sombra divina derrotada, Chu Ganglai dirigió su mirada hacia Tamamo no Mei. No había olvidado lo brutalmente que ella lo había golpeado antes. Ahora era momento de vengarse. ¡Wham! El rastrillo de 9 dientes salió disparado como una guillotina, derribando a Tamamo no Mei en el acto. Cuando la batalla concluyó, el brillo dorado de Chu Gongli se desvaneció. Su forma volvió lentamente a la de Mariscal Tianpeng, erguido y triunfante en la arena. Al terminar la batalla, Liu Changsheng dio un paso al frente e hizo una reverencia con respeto. Bienvenido de nuevo, Mariscal. Has regresado victorioso. Pero para su sorpresa, el Mariscal Tianpeng levantó la mano y dijo con voz ronca, «Aléjate de mí». El rechazo repentino golpeó a Liu Changsheng como un viento frío. ¿Qué le pasa? Tianpeng cayó lentamente de rodillas. Su resplandor divino se había desvanecido por completo. Su poder se había ido. El público jadeó sorprendido. La preocupación se reflejó en cada rostro, mientras la multitud percibía que algo andaba muy mal. Solo entonces Liu Changsheng comprendió que Tianpeng no quería que lo viera en ese estado de derrota. A los ojos de Changsheng siempre había sido un gran y poderoso guerrero. Sin embargo, en lo más profundo solo cargaba con arrepentimiento. Si hubiera sido más valiente en aquel entonces, ¿habría terminado todo de otra manera? Con la respiración entrecortada, Tianpeng le confió a Liu Changsheng su último deseo. Si llegaba a morir, que buscara a su hermano mayor y a su maestro y los llevara a su tumba para que supieran que no fue un cobarde. Pero Liu Changsheng negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Tú mismo se los dirás. Se volvió hacia las gradas. Y en ese solemne momento, la gente del reino oriental se puso de pie al unísono y se inclinó ante el dios caído que había luchado por ellos con todo lo que tenía. En el instante en que Liu Changsheng habló, el decano Li Tian comprendió de inmediato su intención. Su expresión se volvió resuelta. Con un gesto autoritario de la mano, ordenó: «Todos, preparen de inmediato alimento divino para el mariscal Tianpeng». Al mismo tiempo, la batalla estaba siendo transmitida en vivo por todo el reino oriental. Cuando la gente vio que Tianpeng estaba debilitado y necesitaba sustento, se pusieron en acción, empacando alimentos preciados y ofrendas, apresurándose a enviarlos como tributos a los dioses. En lo más profundo de los sagrados salones del panteón, una colosal silueta con forma de jabalí emergió lentamente, rodeada de luz divina. Era Zhu Ganglai. Sus ojos, que habían estado cerrados en un largo letargo, se abrieron lentamente, brillando con un poder radiante. En el siguiente instante, su forma espectral apareció en el segundo nivel del panteón, un nivel reservado solo para las deidades de rango SS. Solo los verdaderos dioses de poder y gloria tenían el derecho de estar allí.